Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche el canal se viste de gala para comentar, bajo mi punto de vista, una de las pocas películas perfectas que hay dentro de lo que es la ya dilatadísima historia del cine. Una película filmada en el año 1962 por un director llamado Robert Mulligan, que vino dentro de una oleada de nuevos directores a principios de los años 60, procedentes de otro medio muy distinto al cine, que fue la televisión. Un director que ha estado bastante infravalorado dentro de lo que es la historia del cine, cuya filmografía, todo hay que decirlo, no es que tenga grandísimos títulos, pero sí que tiene un buen puñado de grandísimas películas, y la película que vamos a comentar esta noche se puede considerar como su obra maestra. Y una obra maestra que ya no es solo de su filmografía en particular, sino que por extensión es una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Es una película que se puede considerar a día de hoy prácticamente perfecta porque no tiene ningún punto débil. Es uno de esos films donde el arte de la interpretación, donde el arte de la puesta en escena, donde la fotografía, elementos técnicos como la fotografía, la banda sonora, la dirección artística, todos ellos brillan a una grandísima altura. Es una película que está basada en una novela de la escritora Harper Lee. Se llama Matar a un ruiseñor, lo que es la novela, y evidentemente la película que vamos a comentar esta noche es nada más y nada menos que Matar a un ruiseñor, protagonizada por Gregory Peck, por Mary Badham, por Brooke Peters y por un jovencísimo Robert Duvall en su primer papel para el cine. Aunque, todo hay que decirle, es una interpretación, una intervención muy breve de lo que fue el actor en su primer papel, que no fue protagonista, fue bastante secundario, pero que tiene una cierta importancia a lo largo de toda la película, incluso hasta el final, que no se presenta este personaje. Matar a un ruiseñor se puede considerar como uno de los grandes dramas judiciales de la historia del cine. Para mí, pues posiblemente el mejor, junto con 12 hombres sin piedad de Sidney Lumet, o junto con Vencedores o Vencidos de Stanley Kramer, un director también muy de la época, junto con Robert Mulligan, y también otra gran maravilla como es Anatomía de un asesinato de Otto Preminger, protagonizada por James Stewart. Matar a un ruiseñor, la verdad es que es una película que no es fácil de comentar porque tiene muchísimos puntos de vista, porque tiene muchísimas lecturas, porque tiene muchas capas, muchas interpretaciones, poliédricamente es inalcanzable, porque seguramente habría o se necesitaría un canal entero para poder comentar una obra maestra de tal calibre. Para mí es una de esas películas en las que dices que la interpretación, el guión, la puesta en escena, la dirección de actores, todo realmente es prácticamente perfecto. Se puede decir de Matar a un ruiseñor que ya no es solo uno de los grandes dramas judiciales, es una película muy influyente a lo largo de la historia del cine, sobre todo en algunas películas de los años 80, en las que se mostraban las aventuras y desventuras de los niños, porque Matar a un ruiseñor es una película que está contada bajo el punto de vista de una niña. Y los acontecimientos que se narran en ella están contados bajo el punto de vista de la inocencia de unos niños y sobre todo de la niña llamada Scout, que es el personaje de la actriz Mary Badham. Aunque se puede decir que Gregory Peck es su principal protagonista, la película no está contada desde el punto de vista del personaje de Gregory Peck, el personaje de Atticus Finch, que ahora hablaremos en profundidad de él porque es una de las grandes interpretaciones de la historia del cine. Si yo tuviera que elaborar una lista de las mejores interpretaciones, ya no solo masculinas, femeninas, de cualquier índole de la historia del cine, sin duda la interpretación de Gregory Peck haciendo ese personaje de Atticus Finch sería una de las mejores y una de las más importantes de todos los tiempos. Tal es el grado de perfección del personaje, que fue además galardonada con un Oscar al mejor actor para Gregory Peck aquel año. Y además era un año también realmente difícil, en el que también estaban nominadas a Mejor Película otros grandes films como Rebelión a Bordo y The Lewis Milestone y sobre todo Lawrence de Arabia de David Lynch, que fue la película que se lo llevó todo. Pero Matar a un ruiseñor fue una película que también se puede decir que si no hubiera sido por Lawrence de Arabia se hubiese colmado de Oscar. Aún así se llevó 3 estatuillas, el de Mejor Actor para Gregory Peck, también a la dirección artística absolutamente providencial y absolutamente maravillosa, y también, si mal no recuerdo, creo que fue el de Mejor Actor, el de Mejor Dirección Artística y el de Guión Adaptado. El guión se puede decir que es uno de los grandes prodigios del cine americano, y si no fuese realmente por el guión de Billy Wilder y de A.L. Diamond para El Apartamento, aquella maravillosa película de 1960, podría decir que el guión de Matar a un ruiseñor, podría decirse que es casi el mejor guión de la historia del cine,
porque es un guión tan meticuloso, que tiene en cuenta una definición de personajes tan perfecta, que se podría decir que es uno de los mejores jamás escritos para una pantalla, para la pantalla grande en este caso. Del director Robert Mulligan, que me he quedado un poquito ahí sin hablaros mucho del... hoy en día, pues la verdad es que no es un director realmente que se le considere dentro de los grandes círculos de lo que son los grandes directores de la historia del cine. Y es realmente bastante injusto porque, todo hay que decirlo, Robert Mulligan, como os he dicho anteriormente, no es que tenga una gran filmografía. Destacan títulos como La noche de los gigantes, Verano del 42, la película de suspense El otro, incluso uno de sus últimos films llamado Verano en Luisiana, del año 1991, pero sin duda Mataron Ruiseñor es realmente una película tan extraordinaria que puede considerarse como la mejor de su filmografía. Realmente Robert Mulligan pertenece pues a una pequeña generación de directores que empezaron en el mundo de la televisión, sin ir más lejos, como Robert Altman, o Stanley Kramer, el director de otro gran drama judicial que es Vencedores y Vencidos. Pero debido a sus inicios en la televisión, hoy en día los grandes historiadores no consideran a Robert Mulligan evidentemente como un gran director. Pero sí que hay que considerarle como un gran artesano, no artesano desde un punto de vista, digamos, desde el mal punto de vista, hablando de manera peyorativa, sino como un gran artesano, como un gran artista de lo que es la cinematografía, ya que el grado de perfección que alcanza en Matar a un ruiseñor es absolutamente providencial. Argumentalmente hablando, dentro de lo que es el guión, ya os digo que es una historia que está contada desde el punto de vista de una niña, en una determinada sociedad, en un determinado estilo de vida, que es el estilo de vida de la América del Sur, no Suramérica, pero la América del Sur, en el estado, pues seguramente uno de los estados del sur, en los años 30, exactamente en 1932, con todos, digamos, los prejuicios, con todos los problemas que había en esa sociedad y evidentemente el gran problema, que era el problema económico derivado del crack de Wall Street del año 1929, que evidentemente marcaría muchísimo a todos los personajes, que marcó realmente a los personajes de la película y en realidad a toda la sociedad estadounidense de la década de finales de los años 20 y de los años 30, hasta que fue Estados Unidos fue recuperándose de aquella crisis. Todo, digamos que toda esa ambientación, que todo ese mundo está extraordinariamente retratado por la puesta en escena y la dirección artística de Robert Mulligan en este film. Dentro de lo que es el argumento, ya os digo que la historia está expresada desde el punto de vista de unos niños, de una niña, que es el personaje de Scout, y que digamos que se desarrolla a lo largo durante todo un año, y son una serie de acontecimientos en el que uno de los temas principales de la película va a ser lo que es la pérdida de la inocencia de esos niños. Porque esos niños se van a enfrentar a un mundo completamente nuevo que se abre ante sus ojos, que es el mundo de los adultos. Pero la película lo que es el mundo de los adultos visto desde el punto de vista de unos niños, con todo lo que ello puede conllevar. Y sobre todo la idealización de un personaje absolutamente inolvidable, que es el personaje de Atticus Finch, protagonizado por, o interpretado mejor dicho, por Gregory Peck, en una de las interpretaciones más providenciales de la historia del cine. Dentro de lo que es el argumento, al personaje de Atticus Finch, que es el abogado de una pequeña localidad, ya os digo, del sur de Estados Unidos, se le encomienda pues lo que es un juicio, proteger a un personaje, a un hombre de color llamado Tom Robinson, que supuestamente ha cometido el ultraje, la violación de una chica blanca. Y claro, pues Atticus es un personaje que tiene unos principios y unos valores tan sumamente férreos que él cree que ese hombre es completamente inocente, y realmente lo es, y así es como se expresa en toda la película, todos los pasos que va dando Atticus a lo largo de la película hasta que llega al juicio, y cómo en el juicio todo queda meridianamente claro para que ese hombre evidentemente se demuestre que es inocente. En ese sentido, la película es profundamente antirracista. ¿Por qué es antirracista? Porque se enfrenta, digamos, dentro de lo que es la historia de Estados Unidos, dentro de lo que era el marco histórico de los años 30, a un racismo que había en el sur de lo que era Estados Unidos. Acordaos que durante la guerra de secesión los sureños perdieron la guerra, cuyo principal motivo fue los tratantes de esclavos, la esclavitud, y que evidentemente pues la gente de color era todavía muy mal vista. Y entonces pues Atticus es el encargado de defender a este hombre que supuestamente ha cometido el ultraje de una chica, de una mujer blanca. Pero sus principios y sus valores de este personaje son tan sumamente férreos que consigue defenderle en ese juicio donde queda meridianamente claro que realmente Tom Robinson, este hombre de color, no violó, no ultrajó a la mujer, pero que realmente en el juicio
se le declara culpable, porque ese juicio se puede deducir a lo largo de la película que no es que el jurado estuviese comprado. Lo que pasa es que en el juicio pesaban mucho más lo que eran los prejuicios de una clase determinada, de una localidad, de una parte y de una edad en Estados Unidos, que fueron los años 30, donde los prejuicios raciales eran todavía muchísimo más fuertes incluso que hoy en día en Estados Unidos, que todavía sigue habiendo bastantes. Y claro, pues Atticus se puede decir que es un abogado muy adelantado a su tiempo, porque es un personaje que tiene digamos, los valores y los principios tan sumamente férreos, cree profundamente en todo lo que él propone, todo lo que él dice, y además de una manera en la que en la película se ve que cuando Atticus dice algo sienta absolutamente cátedra en todo ello. Ahora hablaremos de la interpretación absolutamente maravillosa de Gregory Peck en este papel, y que consigue demostrar que este hombre evidentemente era inocente. Pero yo os digo que dentro de lo que es el argumento del film pesa mucho más lo que son los prejuicios raciales que lo que es el valor realmente de todo lo que es un proceso judicial. El personaje de Atticus Finch se podría definir dentro del mundo de la cinematografía, dentro de lo que es la historia del cine, una de las mejores interpretaciones que yo he visto jamás. Gregory Peck, sin duda, hizo el papel de su carrera, y eso que en determinadas conversaciones, pues él siempre dijo que no le causó el personaje de Atticus Finch interpretarlo excesivo esfuerzo, ya que además, según entrevistas de Mary Badham, cuando ya fue mayor, Mary Badham vio que durante el rodaje el personaje de Atticus Finch era prácticamente igual que el actor que hacía el actor Gregory Peck, es decir, que todo lo que Gregory Peck era como persona y lo que era Atticus Finch, se supone que entre el personaje y el actor había una muy delgada línea, es decir, eran personas, el personaje, lo que era el actor, la persona y el personaje eran muy similares, muy parecidos. Por eso Gregory Peck en esta película yo creo que hace una interpretación tan sumamente convincente, porque realmente se le ve que lo interpreta con una soltura, con una naturalidad que no le causa esfuerzo al actor, no está forzado en ninguna secuencia, no está ni muchísimo menos sobreactuado, sino que además elabora un personaje en el que el lenguaje corporal, en la que lo que son sus gestos, lo que es incluso el tono de voz, muy constante durante toda la película, incluso en todos los acontecimientos que Atticus vivirá con sus hijos, no es capaz incluso ni de perder la compostura. Es un personaje, Atticus Finch, de una gran y marcada educación, de una inmensa cultura, y además cultura y educación que va transmitiendo a sus hijos, pues prácticamente desde que son muy niños. Sobre todo en muchas secuencias se le ve como incluso a su hija, que va a empezar el colegio pues en poco tiempo, se le ve que él está pues sentado en la cama ayudándola a leer y le va enseñando una serie de valores, de características, le va hablando de la vida. La niña le va preguntando muchísimo sobre cosas que no entiende del mundo de los adultos. Por eso os digo que es como un gran despertar de esos niños al mundo de los adultos, y que de la mano de Atticus se hace realmente inolvidable. En ese aspecto se puede decir que Matar a un ruiseñor es una película que también tiene un halo de poesía que rodea todo el film, ya que el personaje de Atticus se puede decir que, tal y como está plasmado en la película, es el padre perfecto, la persona perfecta y el abogado perfecto. Es decir, es una persona que no se altera por nada, que mantiene la compostura en todo momento, que es capaz de razonar todas y cada una de las situaciones en las que él realmente se ve involucrado. Es una persona que incluso cuando se le increpa, cuando se la insulta y cuando incluso se la agrede o cuando se la va a agredir, es capaz de mantener, digamos, ya no solo la compostura, sino también, como os diría yo, mantener una serie de valores, de principios, mantener una educación para no dar la imagen o la mala imagen, ya no solo ante sus hijos, sino ante el pueblo y la localidad, que todos ellos admiran al gran Atticus Finch, de que se le pueda ver con otros ojos que en realidad no son lo que debería ser. En ese sentido, el personaje de Atticus es un personaje que está absolutamente colmado de valores. Es una persona que no tiene mácula, es una persona sin fisuras. Pero es posible que, como la película pivota desde el punto de vista de los niños estén viendo a Atticus, a su padre, realmente como esa persona absolutamente perfecta que encarnaba, ya os digo, la perfección en todas y cada una de las cosas que hacían. Evidentemente no podemos ver la película desde otro punto de vista que no sea el de los niños, y esa figura del padre es posible que esté hasta cierto punto idealizada, pero en ese proceso de idealización se puede decir que el papel que hace Gregory Peck es absolutamente inolvidable.
la manera que tiene de no perder la compostura en muchísimas y diversas secuencias de la película, sobre todo en esa secuencia absolutamente extraordinaria cuando han llevado a Tom Robinson antes de ser juzgado a la cárcel y por miedo a que a los hombres del pueblo le linchen porque evidentemente le creen culpable de esa violación, de ese ultraje a esa chica, a esa mujer joven, van todos los hombres del pueblo a intentar lincharle, pero como Atticus está sentado y además con un grado de elegancia que tiene el personaje absolutamente extraordinario, sentado en una silla, se ha llevado una luz, una especie como de lamparita y está leyendo un libro delante de la cárcel para que nadie intente, digamos, dar una paliza a este hombre que realmente no ha ultrajado a la chica blanca, ni muchísimo menos. Pero como no pierde la compostura en ningún momento Atticus, intentando razonar muchas veces con ese pueblo, con esos hombres del pueblo que van a intentar linchar al negro intentar linchar a la persona de color, perdón, que evidentemente creen que ha sido el que ha ultrajado a la chica blanca. Pero como Atticus mantiene la compostura en ese momento, no se deja llevar ni por los temores ni por el miedo, y cómo intenta razonar con todos y cada uno de los que están allí presentes. En ese sentido, la película Matar a un ruiseñor también es una especie como de funciona a modo como de crítica social de la diferencia de clases que había entre la gente que tenía una determinada cultura, aquellas personas que habían estudiado una carrera universitaria, Atticus Finch es abogado, ya os digo, y todas aquellas personas que no tenían estudios, que vivían a lo mejor de ser agricultores, que de ser repartidores, y que no tenían realmente unos estudios. Ahí Robert Mulligan creo que hace una diferenciación muy grande de clases, en la que en la película, en esa secuencia, cuando todos esos hombres van a linchar a Tom Robinson, al hombre de color que supuestamente ha ultrajado a la chica blanca, aparecen los niños y con ese grado de inocencia se puede decir que salvan prácticamente a su padre, a Atticus Finch. Pero es que esos niños hay que reconocer y hay que tener en cuenta que están educados por Atticus. Y como la niña Scout se dirige a uno de ellos, le dice: señor Cunningham, dele recuerdos a su hijo. Un hijo que en una secuencia anterior había estado en la casa de Atticus con los niños, y como debido a la depresión, a lo que era la crisis económica, ese niño que tenía grandes carencias de lo que era la comida, tenía mucho apetito, había estado en la casa de Atticus y Atticus le había dado rienda suelta para que el niño pudiese alimentarse de todo lo que hubiera querido. Pero fijaos cómo ese hombre está incluso, digamos, como tan influenciado por el resto que es capaz de presentarse delante de la cárcel e incluso dispuesto a lo mejor a linchar a Atticus para luego llegar al hombre de color y lincharle todavía más al otro. Es decir, que el señor Cunningham es o simboliza o representa, digamos, la incultura, representa los prejuicios, representa todo aquello por lo que Atticus está luchando. Atticus lucha, digamos, por los valores de una sociedad y porque se restablezca una justicia y que evidentemente la gente no se deje llevar por los prejuicios raciales y sobre todo por una incultura que era evidentemente el denominador común de la gran mayoría de la gente de los años 30, de las localidades de los años 30 en Estados Unidos. Y Atticus es una persona que lucha fervientemente en contra de todo ello para intentar imponer evidentemente pues un grado de justicia. El personaje, ya os digo, de Atticus también tiene mucho por lo que hablar, porque también no es que sea prácticamente, debido a sus valores, a sus estudios, a todo lo que ha hecho en su vida, prácticamente un abogado de grandes convicciones y un abogado prácticamente perfecto, se ve en la secuencia del juicio. También se puede decir que es un padre modélico. La manera que tiene de educar a sus hijos, la verdad es que yo creo que debería de imponerse como modelo realmente para muchísimas familias, porque es una persona que no pierde la compostura en ningún momento, no da una palabra más alta que la otra, sino que todo lo trata de razonar con sus hijos de una manera extraordinariamente convincente. O sea, Atticus es una persona de una gran cultura, de una gran educación y cuyos valores los ha transmitido y los sigue transmitiendo a sus hijos constantemente. Se puede decir que los niños, incluso también, evidentemente siendo niños, se meten a lo largo de la película en una serie de pequeños problemas que realmente no tienen mucha repercusión. Pero claro, también son niños y evidentemente de todo eso también tiene que aprender. Y Atticus no se molesta, no pierde la cabeza ni por discutir de sus hijos por todo ello, porque sabe perfectamente Atticus que todo eso es realmente forma parte de un proceso de aprendizaje de sus hijos. De las interpretaciones de los niños de Mary Badan y de Philip Alford también hay que hablar, porque realmente estos niños son uno de esos casos
en el que los niños se comportan como realmente como niños de su edad, y parece de perogrullo lo que estoy diciendo, pero en muchas películas ya de este siglo que tenemos, del siglo XXI, en muchas series, en películas, los niños se parece que se comportan como viejos recalcitrantes todo, que lo saben absolutamente todo sobre la tecnología, sobre esto, parece que están ya como de vuelta de todo de su mundo. Sin embargo, aquí los niños, que tienen 6, en el caso de Scout, de la niña, de Mary Badan, y de Philip Alford, de Jeremy, de su hermano, que ya tiene 13, casi 14 años, se comportan prácticamente como niños, hacen en el sentido de que hacen preguntas de las cuestiones de ese mundo de los adultos a los que ellos están empezando a aprender de todo ello. El porqué de los prejuicios. Hay una secuencia en la que Mary dice: ¿por qué estás defendiendo a ese hombre que es negro? Porque ella seguramente lo habrá oído en la escuela, habrá oído en el colegio, y su padre, como Atticus, le va rectificando a la niña hasta enderezar realmente el rumbo que deben de llevar tanto sus palabras como sus pensamientos. Es decir, que Atticus sabe cómo enderezar a sus hijos en el sentido de lo que es su comportamiento, en el sentido de lo que es su grado de educación, y cómo hay que mantener la calma ante determinadas situaciones. Es decir, estos niños que muchas veces vimos en las películas de los años 80, por ejemplo, hay una película absolutamente muy referente también, que podría funcionar incluso como un acompañamiento a Matar a un Ruiseñor, que es Cuenta conmigo, Stand by Me, de Rob Reiner, dentro de los años 80, en el que esos niños también empiezan a aprender una serie de comportamientos debido a unas, por así decirlo, llamadas aventuras que les van sucediendo y que les van transformando como personas. Evidentemente, si veis Cuenta conmigo y luego veis Matar a un Ruiseñor, o viceversa, veréis que los niños, digamos, se comportan o tienen comportamientos realmente muy parecidos. Yo estoy seguro que Rob Reiner se basó muchísimo en Matar a un Ruiseñor para ver lo que es el comportamiento, de lo que es las interpretaciones de los niños, que también son absolutamente magistrales. Y eso que para dirigir niños es muy difícil. Acordaos de las palabras de Richard Donner cuando tuvo que hacer Los Goonies. Tuvo que llamar a Steven Spielberg y decir: ¿cómo demonios, cómo puedo yo dirigir a los niños? Como dijo Alfred Hitchcock, lo peor es trabajar con niños y con animales. Alfred Hitchcock prácticamente casi nunca trabajó casi con niños. En El hombre que sabía demasiado y poco más, pero muy poquito. Sin embargo, un director como Robert Mulligan realmente rescató de estos niños que prácticamente estaban empezando en el mundo de la interpretación, pues unos papeles absolutamente y unas interpretaciones magníficas. Mary Badham, os voy a contar una anécdota de lo que fue el rodaje y cómo fue posterior al rodaje. Mary Badham realmente era una niña que era huérfana, y durante el rodaje, pues Gregory Peck, dentro de lo que era su papel, interpretaba de una manera tan natural al personaje de Atticus, del padre de Scout, que realmente Mary Badham le llegó a coger pues mucho cariño a Gregory Peck. Durante el rodaje tuvieron una química extraordinaria, y durante los fines de semana posterior al rodaje, Mary Badham venía realmente a la casa de los Peck y jugaba con los niños de Gregory Peck como si fuera realmente pues como una hija más. Incluso Mary Badham desarrolló pues una pequeña relación paterno-filial con Gregory Peck parecida a la que tuvo con él en el rodaje de Matar a un Ruiseñor. Es decir, que en ese sentido vio en Gregory Peck, en esa estrella de cine, como un posible padre del que realmente ella nunca tuvo. Y prácticamente estuvieron en contacto los dos pues hasta el fallecimiento de Gregory Peck. Por eso se puede decir que la química que hay entre Mary Badham y Gregory Peck, entre Scout y Atticus Finch, entre padre e hija en este film, es realmente asombrosa. Es decir, todas las secuencias que los dos son protagonistas de la misma, tiene un grado de amor por lo cinematográfico, por la interpretación, en el que parece que realmente son como padre e hija. Como en los diálogos que tienen se respetan los silencios, las miradas que tienen, en el que prácticamente se puede decir que Scout sabe perfectamente lo que Atticus le va a decir, cuál va a ser la actitud de su padre en todo momento. Yo creo que muchísimos cineastas de hoy en día deberían de darse cuenta de lo que es realmente la química entre dos actores. Para luego eso copiarlo dentro de lo que es el casting que hacen de sus películas. En la película que yo comenté anteriormente, la de The Batman, no existe química entre Robert Pattinson y Zoe Kravitz. Y la química es muy importante entre los protagonistas. Y se puede decir que esta película tiene dos grandes pivotes. Es decir,
o dos grandes elementos sobre los que pivota realmente la película. El punto de vista de Scout, porque la película se desarrolla, se puede decir, desde la voz en off y los recuerdos de Scout. Es realmente un recuerdo que tiene la niña, todos los acontecimientos, desde el primero hasta el último. Y luego también la interpretación de Gregory Peck. Es decir, son los dos grandes pilares de esta película. Pero si os dais cuenta, ninguno de los dos opaca al otro. Es decir, la parte de la película que desarrolla de lo que son las aventuras y desventuras de los niños, de los hijos de Atticus, y todo lo que es el proceso judicial del personaje de Atticus, se puede decir que cada uno tiene, dentro de la película, protagonismo por sí mismo, y que no opacan o no se están obstaculizando las partes de las películas la una a la otra. Es decir, la interpretación de Gregory Peck respecto de la interpretación de los niños se puede decir que se complementan. No es un duelo interpretativo en absoluto, sino que la una es complemento de la otra. No hay dos estrellas intentando ver cuál interpreta mejor o cuál es el que hace mejor su papel, sino que son absolutamente complementarias. Es más, la actitud de Atticus se puede decir que es que refuerza la actitud de los niños, y la actitud de los niños, el papel de los niños, refuerza a su vez, asimismo en viceversa, la actitud y todo lo que es el papel de Gregory Peck como Atticus Finch. Se puede decir en ese sentido que hay una gran química entre todo lo que son los actores de la película, que no se opacan en absoluto los unos con los otros. Eso es otro de los elementos, otro de los puntos que yo creo que deberían de ver los cineastas actuales a la hora de elaborar el casting de sus películas y ver si entre sus personajes va a haber la suficiente química. Es más, durante los ensayos de Matar a un ruiseñor, el personaje de Atticus Finch y Gregory Peck eran, ya os digo, tan parecidos que prácticamente no había distinción entre ellos. La interpretación de Gregory Peck, volviendo al papel que realiza, también se puede ver, por ejemplo, en el lenguaje corporal y en sus gestos. Es decir, Gregory Peck, mejor dicho Atticus Finch es su nombre, que siempre se toma las cosas con calma. Y es más, en muchas de las secuencias le veremos incluso con las manos metidas en los bolsillos, sentados. No es una persona en absoluto nerviosa, es una persona que razona, es una persona que tiene en cuenta muchos elementos a la hora de dictar, digamos, no solo una sentencia, por así decirlo, hablando en un lenguaje de lo que es su profesión, sino también a la hora de actuar dentro de lo que es su casa, dentro de lo que es hablar, por ejemplo, a la sirvienta que tienen, que también es una chica de color, el respeto con que la trata, ese romanticismo que tiene de cara a lo que es el interior de su casa, que es como, digamos, como os diría yo, es como un ente propio que tiene vida, sobre todo dada por la excelente dirección artística que tiene el film, que tuvo un extraordinario, tuvo un extraordinario diseño de producción y que tiene, como os diría yo, que tiene un protagonismo absoluto de todo lo que son los exteriores. No es una película realmente de interiores. Los exteriores se filmaron dentro de lo que eran los decorados de la Universal Pictures en aquel entonces, todavía a principios de los años 60. El cine de los grandes estudios no había caído y lo que era el desarrollo de las películas todavía había decorados para poder realizar y rodar las películas. Pero es que los decorados tienen un profundo grado de realismo, un realismo que luego veríamos dentro de lo que era la filmografía, dentro de lo que eran las películas de los años 60, en el que se puede decir que ese lado glamuroso de otras películas de los años 30, de los años 40, de los 50, ese glamour parece que se ha perdido, pero ha sido sustituido por una especie como de poesía, con un grado de romanticismo de cómo se van contando lo que son las secuencias, de lo que son, digamos, los ambientes, porque si os dais cuenta todos los ambientes están descritos por la voz de Scout, desde el punto de vista de la niña. Por lo tanto, todo tiene que tener como un halo de inocencia, como un halo de romanticismo, como cierto halo poético que rodea a todos los personajes. La fotografía en blanco y negro dentro de lo que es esta película es otro de sus puntos fuertes. Yo creo que esta película dentro de lo que es la fotografía, el color en color no hubiese funcionado. Es una película que, como funciona realmente como un drama, porque es un drama judicial, ese gris, esas tonalidades oscuras, esa luz mortecina en muchas de las secuencias funciona muy bien porque va en consonancia, esa puesta en escena va en consonancia con lo que es la temática realmente de lo que es el film. Un film que se nos presenta desde el principio de la película como un mundo de niños que se están despertando al mundo de los adultos, pero que también tiene un mensaje profundamente, digamos, triste, que es, digamos, los prejuicios, lo que son las injusticias.
Es una película que nos habla sobre la justicia, porque Atticus Finch es abogado, pero también nos habla sobre las grandes injusticias derivadas de los prejuicios. Es decir, es una película de grandes contrastes. Nos habla de la justicia y nos habla de la injusticia. Nos habla de la infancia de unos niños, pero también nos habla del mundo de los adultos. Ese mundo de los adultos representado por Atticus Finch, representado por el señor Cunningham, representado también por lo que es el juez, amigo prácticamente personal de Atticus, por el mundo del sheriff, con ese giro argumental final que tiene en los últimos 5 minutos, en el que Atticus incluso renuncia a sus propios valores como juez, en el que se expone lo que es el título de la película, el título del libro, que es Matar a un ruiseñor. Si no habéis visto la película, os invito a descubrirlo. Los que hayáis visto el film, evidentemente ya sabéis de lo que estoy hablando. O sea que en ese sentido se puede decir que Matar a un ruiseñor es una película, ya os digo, de unos contrastes muy fuertes, de unos contrastes que le dan mucha riqueza a la película. Es una película también que nos habla sobre la vergüenza y sobre el cinismo, representados en ese señor Cunningham, que en un principio se lleva muy bien con Atticus, pero luego que está dispuesto incluso a lincharle para llegar al hombre de color, para acabar incluso con su vida. Es decir, ha querido que su hijo estuviese alimentándose en la casa de Atticus, pero luego es capaz de ir a por Atticus con otros personajes, con otros miembros del pueblo que tienen tantos prejuicios como él, incluso más, incluso ir a por el propio Atticus cuando sabe que su hijo ha estado comiendo, ha estado de invitado en la casa de ese abogado, que lo que realmente está haciendo es su trabajo. Por eso os digo que es una película que ya no solo nos habla del racismo, del antirracismo, es una película que nos habla del mundo de los niños, del mundo de los adultos, cómo ello está representado, del cinismo, de la vergüenza. Es una película que tiene muchas capas de significación, podemos verla desde muchos puntos de vista. Una de las cosas que a mí más me gusta a nivel tanto artístico como técnico en la película es que el director Robert Mulligan, en su magnífica dirección, es cómo deja crecer a los personajes. O sea, es un director que cuando tiene que filmar un plano, no está contando los segundos que dura el plano, sino que deja que el actor haga su papel, haga su interpretación y que por lo tanto el personaje crezca. No es una película que esté cambiando de planos como ahora constantemente, cada 2 o 3 segundos. Lo vemos, por ejemplo, en una secuencia en la que los niños, casi al principio de la película, están hablando o están recordando a su madre, son niños que son huérfanos de madre, y cómo Atticus está sentado en lo que es el porche de la casa, en un columpio al lado de la casa, y cómo va escuchando la conversación de sus hijos, recordando seguramente a su mujer que ya falleció, y que en ese plano Robert Mulligan, digamos que se recrea en él lo suficiente para darnos cuenta de que Atticus está pensando en su mujer, que está como calibrando lo que es la situación de su vida, la situación con sus hijos, pero cómo lo está llevando realmente de un modo absolutamente ejemplar. Es decir, es un plano que dura mucho tiempo, que luego es interrumpido por la llegada del juez o del sheriff, ahora mal no recuerdo, en el que le propone el caso del señor Robinson, y que digamos que sus recuerdos, recordando a su mujer, son interrumpidos por ese otro personaje, pero que es un plano que dura bastante tiempo, pero que ya nos da, pues digamos, en lo que es la presentación de los personajes al principio de la película, nos da una lección de cine, es una lección de cine de cómo hacer que el espectador se sienta o se identifique con el personaje de Atticus por la situación que tiene respecto de sus hijos, por la situación que pasó respecto de su mujer, y que él ha quedado pues como ese único baluarte que tienen sus hijos para lo que es su educación y para lo que es su formación. Pero todo ello resuelto cinematográficamente de una manera absolutamente magistral, con un plano sostenido hasta que luego la cámara gira levemente hasta que entra el sheriff o el juez para proponerle a Atticus lo que va a ser este nuevo caso. Atticus además es una persona que además mantiene, yo digo, su compostura y que tiene 2 secuencias que merece la pena ser reseñadas de una manera muy importante. Hay una secuencia cuando Atticus llega al final de la película a decirle a la familia de Robinson que él pues ha tenido un trágico final, como uno de los niños se acerca al coche de Atticus, que está el hijo de Atticus ahí en el coche, y cómo los niños se miran de una manera muy inocente y se saludan. Ahí nos da una muestra realmente de que esos niños no tenían prejuicios, porque lo que hace Robert Mulligan en esa secuencia es mostrarnos que a determinadas edades los prejuicios realmente no existen. Solo existe la edad de los niños y sobre todo su grado de inocencia, y cómo los prejuicios realmente empiezan a florecer cuando uno se va, por así decirlo, perdiendo la inocencia y uno va creciendo. Pero como la mirada, como el punto de vista de la película está
contado desde el punto de vista de los niños, evidentemente esa inocencia tiene que pervivir, tiene que estar presente. O como por ejemplo cuando el padre de la chica ultrajada, que realmente el ultrajador había sido realmente el padre, se acerca al coche cuando Atticus sale de la casa de la familia de Robinson y le escupe a la cara. Pero como Atticus sabe que está su hijo en el coche y como está viendo, Atticus no pierde, ya os digo, la compostura, sino que saca un pañuelo y se limpia, digamos, la saliva de este personaje que le ha escupido. Es decir, cómo Atticus mantiene la compostura, cómo se mantiene en su sitio el personaje y no cae, evidentemente, en lo fácil que sería pues haberle cruzado la cara y haberle dado un puñetazo que le hubiese dejado sentado al otro en el suelo. Pero claro, Atticus no puede dar esa imagen respecto de su hijo que está mirando. Es decir, ese es uno de los valores que tiene el personaje de Atticus. Y luego, sobre todo, esa secuencia de cuando está sentada con su hija y su hija, Scout, le pregunta sobre el significado de una palabra, que es compromiso, que es algo así parecido. Y claro, como Atticus, a medida que ella le va formulando las preguntas, ¿cómo se lo va explicando? Pues un compromiso es esto es lo otro, esto. Y cómo se lo va explicando con meridiana claridad para que ella lo pueda dar a entender. O sea, realmente se puede decir que Atticus es el personaje perfecto dentro de la interpretación absolutamente perfecta que tiene Gregory Peck. Otro de los puntos que merece la pena destacar de la infinidad que tiene Matar a un ruiseñor, sin duda es la banda sonora, magnífica banda sonora de Elmer Bernstein. Elmer Bernstein yo creo que supo captar en la puesta en escena de Robert Mulligan todo lo que es el punto de vista poético y hasta cierto punto nostálgico y romántico desde el punto de vista de la niña de Scout, que es la que cuenta realmente la película. Y como está contada desde el punto de vista de una niña, la banda sonora es dulce, también es romántica, también es nostálgica, también es sencilla, pero a la vez también es muy, como os diría yo, también la banda sonora también es muy dulce en el sentido de que como lo está contando la niña desde un punto de vista de inocencia, la banda sonora tiene como esas pinceladas de inocencia. Es muy sencilla la banda sonora, pero muy elocuente de lo que va a llegar a ser el film realmente. Es decir, la banda sonora le da un halo poético a todo lo que es la puesta en escena del film. Es como, digamos, yo lo diría como, la banda sonora es como la guinda del pastel. Además, el compositor Elmer Bernstein, uno de los grandes compositores de la historia del cine, hace una banda sonora sencilla, pero absolutamente primorosa y elocuente de todo lo que es la descripción de esos ambientes. Una banda sonora suave, cálida. Ahora ya me salen un poquito más las palabras, a medida que voy recordando las secuencias de la película. La presentación de lo que es el ambiente dentro de la puesta en escena es otro punto fuerte de la película que no podemos dejar de reseñar en este vídeo. Al principio, como la cámara va descendiendo prácticamente del cielo a ese pueblecito donde se nos presentan como una especie como de costumbres. Se puede decir que Matar a un ruiseñor también es una película como profundamente costumbrista, ya que ya no solo vemos lo que se dedica realmente a Atticus, sino las costumbres que tenían las personas de esa América del Sur, la América profunda del sur de Estados Unidos durante los años 30. O sea, esos niños que no tenían prácticamente juguetes para jugar, pero sé que se dedican pues, a corretear por las calles, a tener imaginación, prácticamente a jugar pues con un neumático roto, la secuencia en la que ese neumático, en la que Scout se mete dentro del neumático y su hermano va rodando con ella. La imaginación de los niños cuando se acercan a la casa donde vive el personaje de Robert Duvall, diciendo en esa casa hay un hombre que mantiene a su hijo atrapado y que ese hijo es como un monstruo que mide 2 metros. Evidentemente el personaje Robert Duvall, como se nos da a entender al final de la película, no es ni un monstruo ni mide 2 metros. Es más, será prácticamente como otra guinda argumental a lo que es el final de la película. Pero todo forma parte de lo que es la inocencia, la imaginación de esos niños, esa imaginación hiperactiva que tenían los niños de aquella generación, esa imaginación hiperactiva que al no tener juguetes, pero al tener, por así decirlo, mucho tiempo libre, salían a la calle ahí en su localidad, en el pueblo, y prácticamente al no tener nada, pues, ¿de qué tenían que jugar todos esos niños? Pues evidentemente, pues, jugar pues con su cabeza, con su imaginación, creando historias, personajes, haciendo pequeñas travesuras, pequeñas trastadas, pero que realmente luego no tienen ninguna importancia. Es realmente
Por eso os digo que en esta película los niños se comportan como niños, no son los viejos recalcitrantes sabelotodos de la maquinita, de la tablet y del móvil de hoy en día, sino que son niños que utilizan la imaginación para divertirse. De ahí el grado de inocencia de todos esos niños, de ahí el grado de inocencia que luego se va rompiendo a medida que van ocurriendo acontecimientos. Hay una secuencia en la que Atticus, hay un perro que tiene la rabia, que está paseando por allí, por la calle del pueblo, y que Calpurnia, la que es lo que es la, por así decirlo, pues la ama de llaves, ¿no? Bueno, lo que es la cocinera, la que está trabajando en casa de Atticus, cuidando incluso también a sus hijos, que se comporta prácticamente como una madre para los niños, dice, meteos niños en casa porque hay un perro que parece rabioso, que tiene la rabia, y llaman a Atticus para que venga. Y el hijo ve a su padre que coge un rifle y le pega un tiro al perro. Y ahí es cuando el niño, que tenía una imagen como muy perfecta, muy idílica de Atticus, ve como su padre quita la vida a un animal, en algo que a lo mejor el niño pues tampoco acababa de comprender. No se sabe si la película, o a lo mejor hay algunas respuestas de esta película que nos la da el libro original, como a lo mejor el niño pues no tenía en mente a lo mejor lo que era la rabia, sino que él veía a los perros pues como animales de compañía, pero como Atticus coge el rifle, y además es la única vez en la que Atticus se puede decir que, viendo en peligro la vida de sus hijos, se quita las gafas incluso bruscamente, algo que va en contra de la personalidad de Atticus, porque no vemos a lo largo de la película ninguna secuencia donde Atticus realmente actúe de manera brusca, sino que todo lo hace de manera muy pausada, muy suave. Pero aquí, cuando la vida de sus hijos o de incluso del pueblo puede peligrar, se quita las gafas de una manera muy brusca y con un rifle pega un tiro al perro, matándolo, para que evidentemente no contagie la rabia y no sea del peligro de las personas allí del pueblo. Es decir, que también Atticus es como si fuera un superhéroe, como si fuera un justiciero del propio pueblo. Incluso el sheriff le da el arma como diciendo, no dispare usted. Es decir, era como antiguamente aquí en los pueblos en España, cuando las personas que más... los pueblos aquí en España, cuando las personas que más tenían voz y voto, por así decirlo, eran, por ejemplo, el alcalde, el boticario, el médico, el abogado, por así decirlo, pues allí se puede decir que Atticus era, pues, por ejemplo, no era el alcalde del pueblo, pero prácticamente era una persona que estaba incluso por encima de la justicia, incluso por encima del sheriff moralmente, aunque no en lo que se refiere a los estratos sociales. Pero que Atticus es una persona muy considerada dentro del pueblo y que todo el mundo le respeta, prácticamente todo el mundo le respeta, pero que es mal visto por algunos ojos por defender a una persona de color en lo que es el drama judicial que tiene el film mismamente. Se puede decir que Matar a un ruiseñor es una película, ya os digo, con muchísimos puntos, muchísimas capas por las que comentar, muchísimas capas de significación, que nos habla sobre lo que es el crecimiento personal de esos niños, lo que son los niños, la inocencia, digamos, abriéndose paso, o mejor dicho, la inocencia interrumpida en lo que es ese crecimiento y esa apertura al mundo de los adultos. Es una película que nos habla sobre la justicia en la figura de Atticus, que nos habla sobre la injusticia, que nos habla sobre los prejuicios realmente raciales, que nos habla del grado de inocencia de esos niños, nos habla sobre el cinismo de algunos personajes del pueblo, nos habla sobre la vergüenza realmente, esa vergüenza del señor Cunningham cuando va a linchar al personaje de Atticus y su hija le dice que su padre, mejor dicho, que el hijo del señor Cunningham había estado en casa, había estado comiendo con ellos, que nos habla sobre una bondad infinita. Es también un punto de vista muy personal de unos niños respecto de a su padre, idealizándolo hasta cierto punto. Es un punto de vista nostálgico sobre unos acontecimientos del pasado. Los títulos de crédito ya es una declaración de intenciones de lo que es la nostalgia de esta película. Cuando hay una cajita, la cámara está enfocando una cajita, esa cajita la abren unas manos y se ven recuerdos de ese año. Los personajes tallados los muñequitos de madera tallados por el personaje de Robert Duvall, de Boo, y una serie de cosas que tenían los niños o que tenía la niña guardada. Es decir, que es que la película tiene muchos puntos de vista, podemos ver muchas lecturas, podemos ver muchos elementos y todos ellos encajan y cuadran realmente como un puzzle. Es decir, Matar a un ruiseñor es una película de esas que dices, no hay nada que sobre, que falte, no hay mácula, no hay nada que digas, es que esto parece imperfecto, parece que no encaja dentro de lo que es el conjunto de la película. El ritmo está estudiadísimo, y sobre todo lo que es el tiempo y el tempo
cinematográfico, el tiempo que se le da en referencia a lo que es el punto de vista de los niños, el punto de vista de Atticus, es decir, como os he dicho antes, las dos partes, los dos grandes pilares sobre los que pivota la película no se opacan, sino que se complementan el uno al otro. La banda sonora muy dulce, muy edulcorada, por así llamarla, de todo lo que es la inocencia de los niños, los juegos de ellos mismos, sus dudas, la bondad de Atticus respecto de sus hijos, los principios y valores que él expone en el juicio. Es decir, es una película que yo creo que debería ser expuesta hoy en día en los colegios para que la gente, o vamos, en los colegios y en todas partes, para que la gente se diera cuenta de los principios, los valores, la bondad, el amor que transmite Atticus respecto de sus hijos, el cuidado de ellos mismos, la lucha de Atticus por reclamar esa justicia dentro de un mundo que realmente, o de una sociedad, o de una localidad que trata a sus semejantes de una manera injusta, que son las personas de color. Es decir, es una película que está tan llena de valores, y todos ellos plasmados de una manera tan sumamente clara y cristalina y transparente por Robert Mulligan en esta película, que por eso os digo que yo creo que es una película que transmite tanto, que es tan perfecta en sus maneras, en sus interpretaciones, que esta película se puede decir que, si el cine es el arte de la interpretación, esa interpretación es la de Gregory Peck en Matar a un ruiseñor. Si el arte del cine también es el arte de contarnos una historia, de una puesta en escena, la dirección artística, toda la ambientación que tiene esta película es absolutamente maravillosa. Ese pueblo que parece que es que lo podemos incluso tocar, que lo podemos palpar. Todas las casas tan similares, tan parecidas, a veces sucias, a veces como empobrecidas, pero para dotarle de un mayor, digamos, realismo a todo lo que es el conjunto. Y sobre todo, luego, evidentemente, los retratos que hace Robert Mulligan de todas las clases de personas que hay. Atticus, que encarna la bondad y la justicia, los niños que encarnan la inocencia, el personaje de Cunningham que simboliza el cinismo, la vergüenza, el personaje del juez, amigo personal de Atticus, que representa incluso, digamos, esa justicia tanto encubierta. En esa secuencia al final del juicio, cuando proclaman al señor Robinson como culpable, el portazo que da el juez realmente, sabiendo que eso no es así, que se va a proceder a una gran injusticia dentro de lo que es el pueblo y que él realmente no está de acuerdo para nada, sino que han ganado los prejuicios por encima de los valores. Es decir, es que es una película tan sumamente amplia que es que podríamos estar aquí comentándola durante muchísimo tiempo. Yo creo que, sinceramente, Matar a un ruiseñor es una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Es uno de los grandes dramas judiciales, sin duda alguna. Podríamos decir que casi prácticamente el mejor, junto con 12 hombres sin piedad, Anatomía de un asesinato o Vencedores invencidos, aunque dramas judiciales ha habido muy buenos, Testigo de cargo, Veredicto final, muchísimas grandes películas, pero Matar a un ruiseñor es una película que tiene algo especial. Es una película que, bajo mi punto de vista, representa tan bien lo que es ser un niño, representa tan bien lo que es despertar a una sociedad que es completamente distinta a lo que era la sociedad de un niño o lo que era el mundo de un niño, representa también lo que son los prejuicios, en este caso raciales, representa también lo que es la exposición de una serie de valores, representa también lo que es técnicamente una fotografía, una planificación, el ritmo pausado, la poesía en las imágenes, la tragedia, cómo da Atticus el mensaje de que el señor Robinson ha muerto, de una manera bastante taciturna, pero a su vez luchadora, porque él va a seguir en segunda instancia intentando luchar por Robinson para que sea declarado inocente, dentro de una sociedad que no admitía a las personas de color, también dependiendo del estado. Por eso se centró esta película y la novela de Harper Lee en lo que es la América profunda del sur en los años 30. Es decir, es todo un cúmulo de situaciones y todo un cúmulo de elementos cinematográficos que yo creo que hacen de Matar a un ruiseñor pues una de esas películas inolvidables que hay que ver, que un cinéfilo tiene que ver sí o sí. Esto para mí es una obra maestra. Esta es la clase de películas que hace el cine cuando el cine produce obras maestras. Bueno, hay personas que quieren ver pues, superhéroes en bucle o cualquier otra cosa. Pero claro, esto se puede decir que es una obra maestra realmente incontestable, magnífica, sin mácula, que ni sobra ni falta nada. Es una película, ya os digo, ejemplar y de obligado visionado para toda clase de personas, desde el punto de vista de la justicia, de la injusticia, de la bondad, del crecimiento personal y sobre todo de la transmisión de valores, algo que yo en las películas de hoy en día no veo. No veo transmisión de valores, no veo una capacidad artística para transmitir,
ya no solo unos valores, sino también una poesía, un romanticismo, una nostalgia, una serie de emociones, una serie de sentimientos. Todo eso es lo que es Matar a un ruiseñor, una película absolutamente perfecta en todas sus instancias. Ya os digo, la interpretación de Gregory Peck hizo historia. Y según Gregory Peck no tuvo que esforzarse nada. Prácticamente, y según Mary Badan, la que hace de Scout, la niña que hace Scout, se interpretó a sí mismo. Era prácticamente así Gregory Peck, ya no solo como estrella, sino como actor. Realmente un gran profesional. Una estrella del Star System, que era realmente como Hollywood tenía a las grandes estrellas, actores y actrices de aquella época. Realmente una película absolutamente maravillosa. Matar un ruiseñor es una película que no os debéis perder bajo ningún concepto. Hacedme caso, de obligado visionado. Es una película, ya os digo, perfecta, desde el principio hasta el final. Pocas películas pueden compararse con esta absoluta maravilla de 1962 dirigida por Robert Mulligan. Y ya digo que el director merece mucho más reconocimiento, porque está bastante defenestrado por parte de los círculos de la crítica especializada y de los historiadores de cine. Pero aquí estoy yo para reivindicarle y decir que Robert Mulligan era un gran director y Matar a un ruiseñor es su obra maestra y por ende una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un like, un pulgar hacia arriba y ya nos veremos en futuros vídeos. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana.